y hoy estamos en la fiesta de Yom Kippur. Estamos en la quinta fiesta que Dios nos manda a celebrar, y nuevamente estas no son fiestas del pueblo judío, aunque son celebradas por ellas, son nuestras fiestas, o más bien son las fiestas de Dios, y se refieren a 7 fiestas o 7 eventos importantes durante el año que Dios quiere que tengamos, y los cuales tienen un tiempo de vigencia casi que eterno, y de los cuales llevamos aproximadamente 3.500 años, o sea que estamos ante unas fiestas milenarias, estamos en unas fiestas muy importantes. Las fiestas están divididas en 2 tipos de fiestas, y son dadas, unas son consideradas históricas y proféticas. Quiero repasar esto por aquellos que no han podido estar o que nos han visto en internet, que no tienen todo el picture, como se dice en inglés, y son 7 fiestas que vemos. Entonces rápidamente las explico, y me gusta explicarlas porque creo que son necesarias. Usted las debe tener, casi que se las debe de saber en su mente, tan claras que usted las pueda observar de año en año, así como nosotros lo hacemos en la iglesia. ¿Y por qué creo que es importante observarlas de año en año? Es porque tienen un significado, y algunas de ellas muy decisivo para los próximos tiempos. Ya tiene un significado para cada uno de nosotros, pero tendrá un significado las que vienen para cada uno de nosotros muy significativo. Entonces es súper importante que usted y yo las consideremos. Entonces vamos un momento a este chart donde están aquí puestas, y las fiestas están divididas en las primeras fiestas de primavera y de otoño. La primavera comenzaron a celebrarse por allá en el tiempo de Aviv o de abril, y la primera fiesta que encontramos, o las primeras 4, las encontramos en ese momento, y fueron ya llenadas, o fueron ya históricas, son consideradas históricas, porque ya en cada una de esas 4 fiestas el Señor hizo algo muy importante, y cayeron justo y dieron todo el significado debido para ese momento. Y la primera fiesta es la de la Pascua, y fue la muerte del Señor Jesucristo. Usted y yo estamos muy familiarizados con ellas, y es la fiesta del Passover, o el día en el que se sacrificaba el cordero. La segunda fiesta empieza el día inmediatamente después del día de la Pascua, y se llama la fiesta de los panes sin levadura, y es el momento donde fue enterrado Jesús, y significa, uno de los significados es que llevó o quitó el poder del pecado. Por eso es un pan sin levadura, pan sin nada que lo haga crecer. La levadura en la iglesia o en la palabra de Dios es considerado como pecado. Entonces es la fiesta de los panes sin levadura. Inmediatamente después, al terminar esta fiesta, que dura usualmente 7 días, 2 días, depende del fin de semana, o depende de cómo estén de acuerdo a los tiempos del Shabbat o del día de descanso, termina con una fiesta que se llama las primicias. Repita conmigo: primicias. Más fuerte, iglesia: primicias. Y la fiesta de las primicias encontramos el significado de la resurrección de Jesús, o encontramos de la resurrección de Jesús, y el significado es la primera resurrección de los muertos, lo que nos indica que Jesucristo es el poder, o tiene poder sobre la muerte, y venció a la muerte, la gran condenación que tenemos dentro de los significados que se observan allí. Pero después, o 50 días después de la fiesta de las primicias, encontramos aquello que se llama la fiesta de Pentecostés, en la cual, y la gran mayoría están muy identificados o la conocen, y la fiesta de Pentecostés es el día en que vino el Espíritu Santo sobre la tierra. Es el día en lo que se conoce para muchos de nosotros, pero algunos quizás no lo sepan, es el comienzo de la iglesia. La iglesia comenzó inmediatamente el día de Pentecostés. ¿Por qué comenzó el día de Pentecostés? Porque el Espíritu Santo vino sobre los creyentes que habían en ese momento, los que eran creyentes en ese momento, y ahí comienza la iglesia. Uno se preguntarán, ¿por qué la iglesia no comenzó con Jesucristo cuando Él vino? Bueno, Jesucristo no vino a fundar ninguna iglesia, aunque Él mostró o puso o llamó más bien al proyecto que Dios ya tenía. Los discípulos no comenzaron las enseñanzas, pero el Espíritu Santo no estaba dentro de los discípulos para ese momento. Por consiguiente, no podían vivir la vida cristiana
hasta como lo vemos en el tiempo del libro de Hechos, capítulo 1, donde viene en Pentecostés el Espíritu Santo. De la misma manera, usted no puede ser verdaderamente creyente hasta que no viene el Espíritu Santo en usted. Entonces, ¿qué es la iglesia? El grupo de creyentes donde el Espíritu Santo more y viva dentro de ellos. Ahí empieza la iglesia. Usted y yo somos parte de la iglesia, no cuando venimos a la iglesia y nos sentamos y cantamos, no. Usted y yo somos parte de la iglesia en el momento en el que recibimos el Espíritu Santo. Y eso pasó allí en ese tiempo de Pentecostés. Desde esta fiesta al siguiente etapa de fiestas han pasado 2017, 2016 años y estamos en ellas en este momento, y nos dice la Biblia que este segundo periodo, que son las fiestas proféticas, comienza con el día de las trompetas. Repita conmigo, trompetas. Y estas son las fiestas que observamos la semana pasada. La información está colgada en YouTube y usted podrá ver que la observamos desde el día sábado, viernes, hasta el domingo, y hablamos de ellas y explicamos, y es el día del arrebatamiento de la iglesia, o el día de las trompetas, el sonido del gran shofar, la apertura de las puertas. Inmediatamente después de esta fiesta comienza una fiesta que se llama, o inmediatamente no, 7 días después comienza la fiesta del arrepentimiento, o Yom Kippur, y esa es la fiesta en la que estamos el día de hoy. Comenzó ayer a las 6 de la tarde y termina hoy a las 6 de la tarde, o con el sol según entra o sale en Jerusalén la última estrella. Y después de esta fiesta, la que viene dentro de 10 días es Tabernáculos, y comenzará en la próxima semana, y es la fiesta que dura 1000 años, o la fiesta que dura en el proceso nuestro dura 7 años, pero es considerado el milenio. Entonces hoy nos toca ver lo que pasa en la fiesta del arrepentimiento. Recuerde que la semana pasada hablamos que el día de las trompetas el Señor sube y está en el trono, o estamos en la gran coronación, o en la coronación del gran rey, y explicamos todo lo que significa, y explicamos los 4 eventos que nos decían: la coronación, las bodas del Cordero, el tabernáculo de Dios con nosotros, y el regreso de Cristo, o el comienzo de tabernáculos. Y aquí un día como hoy se daría lo que se llama la segunda venida. Repita conmigo, segunda venida. Se daría también en esta fiesta, o se le llama, y los hermanos judíos el día de hoy están todos con sus ropas elegantes, pero con tenis y con ropa como una mezcla entre lo antiguo y lo nuevo. Ellos están queriendo decir: nosotros estamos afligiéndonos. Es un día de aflicción para el pueblo de Dios, y así fue como lo mandó el Señor. Entonces vamos un momento a Levíticos capítulo 23 para los que están anotando, y vamos al versículo 27 en adelante, y aquí es donde el Señor nos dice qué es la fiesta del Yom Kippur, la fiesta del día de perdón, y vamos a hablar de unos significados más adelante, y luego vamos a enseñar acerca de lo que significa. Vamos a escoger uno de ellos y lo vamos a explicar de una mejor manera. Escuche lo que dice entonces. Estas son las fiestas de Jehová, o las fiestas de Dios. Versículo 26 al 27 en esta versión dice: el día del perdón. ¿El día de qué? Del perdón. ¿El día de qué? Del perdón. Del perdón. Se celebrará 9 días después, es decir, el día 10 del mes séptimo. O sea que para el calendario de Dios llevamos 10 días. Dice: todo el pueblo, ¿cuántos? ¿Cuántos? Todo el pueblo debe de presentarse delante del Señor. Lo que él quería era que todo el mundo se presentara delante de él. A eso se le llama una celebración santa, una celebración especial. Sí, esta vez cayó en el día sábado o en el día domingo nuestro y coincidió, pero usualmente nos reunimos todos en ese día. Debe presentarse delante del Señor para, 1, ayunar, y 2, presentar sacrificios por fuego en honor al Señor. Entonces todo el mundo debería ayunar en este día, es lo que dice el Señor. Lo que está queriendo decir, lo va a enseñar un poco más adelante, es afligir el alma. Ya vamos a ver por qué. Quiero que se quede con esos pensamientos, esas palabras importantes, y vaya tomando decisiones para que pueda entender qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Y presentar sacrificios. Usted sabe que el sacrificio suyo y el mío que tenemos ahora a presentar
es el Señor Jesucristo. Nosotros ya no tenemos un cordero que tengamos que ir y comprar y matar y sacrificar, sino que ahora nos presentamos delante de Dios con las manos muy llenas, aparentemente vacías, pero llenas porque están llenas del Señor Jesucristo. Él es nuestro cordero que quita el pecado nuestro y que quita el pecado del mundo. Por eso es muy probable, es muy sencillo hoy presentarse delante de Dios, porque tenemos las puertas abiertas y con su cordero, o representando, o nos presentamos en el nombre de Jesús. Versículo 28 entonces nos dice: y no harán en aquel día ningún trabajo, porque es día de perdón, en el cual se pide al Señor perdón por los pecados del pueblo. Un día como esto entraba el sumo sacerdote, que entraba y era permitido entrar una sola vez en el templo o en el tabernáculo delante de Dios. Entraba con una cuerda atado en los pies, desde afuera lo tenían seguramente los otros levitas, y él entraba, porque en este día, si no era perdonado, moriría, y al caer entonces lo sacarían arrastrado por medio de la soga. Tal y tal solemnidad está en este día. Es el único día en que se menciona el nombre de Dios. El nombre de Dios no es Dios. Dios es un título, ¿sí? La palabra Dios es un título. El nombre de Dios es otro. Y el pueblo judío no habla y no menciona ese nombre, sino el día de hoy. Tiene tanto respeto. De hecho, es uno de los mandamientos: no usarás el nombre de Dios en vano. Ese nombre es tan claro que solamente lo pronunciarían en el día de Yom Kippur. Era el único día que podían decir. Ellos dicen Dios, tienen otros nombres, tienen otras características para llamarlo. El Señor tampoco es el nombre de Él. Es como decir, yo me llamo David, pero a mí me dicen pastor, en mi casa me dicen papá, mi esposa me dice esposo, ¿sí? Entonces el nombre verdadero es David. A Dios le llamamos por los títulos, mas no por su nombre todavía. Ese es el nombre. Tal solemnidad tiene este día, que era el único día en el que ellos podían mencionar el nombre de Dios, ¿sí? Entonces, tenga eso muy importante en lo que estamos hablando. Dice: cualquiera que no dedique el día de ayuno será eliminado de su pueblo. Entonces nos dice el Señor que cualquiera que no dedique el día del ayuno será eliminado. Dios no iba a contar con aquellos que afligieran su alma. ¿Entienden? Proféticamente hablando, Dios no va a contar con nadie que no aflija su alma. Es decir, todos los que llegaremos al día delante de Dios en esta fiesta, o más bien los que llegarán en ese momento, es porque han afligido su alma. ¿Qué es afligir el alma? Aquí lo entendemos como un ayuno, pero haber afligido el alma delante de Dios es haber dicho: Señor, yo no soy nadie y necesito que tú hagas tu obra en mí. O sea, que me justifiques. ¿Me qué? Justifiques. Muy bien. Y el versículo 32 dice: porque este será un día de descanso solemne, y en él ustedes se humillarán y expresarán completo arrepentimiento. Mire qué bonito lo que habla esta fiesta acerca de nosotros. Quiero decirle, entre otras cosas, que esta es una fiesta triste. Esta es una fiesta solemne. Hay 7 fiestas, y entre ellas tenemos las fiestas que son muy eufóricas, tienen un significado muy especial, pero esta es considerada una fiesta triste. ¿Por qué? Porque es el día en que todo el mundo se arrepiente, aparentemente, para el pueblo judío, y en el que todo el mundo entra en una situación donde reflexiona. Viene de 10 días de haber reflexionado sobre su pecado. También tiene otro significado, que es el día en que las puertas se cerrarán. Vamos a decirlo de esta manera: este sería el último día. Si la semana pasada hubiese caído el día del arrebatamiento y la fiesta de las trompetas, tal y como lo entendemos, en 7 años se daría este día, y sería el día de Yom Kippur, o el día de la expiación, y sería el último día para arrepentirse. Entonces es muy importante lo que vemos en esta fiesta, y nos va a ayudar mucho a entender nuestra realidad con Dios. Entonces dice: y se humillarán y expresarán completo arrepentimiento. Esto lo comenzarán en la tarde del día 9 y continuará todo el día hasta la tarde del día siguiente. Amén. Amén. Muy bien, esto tiene varios significados. Y uno de los significados, ¿podemos encender la luz? ¿Quieres? Sí. Si se puede, lo agradezco. Va a venir una luz inmensa. Es una luz de claridad. Muy bien. Entonces, cambió, ¿no? Muy bien. Algunos se despertaron, pero está bien.
Si quieren arriba también podemos encenderla, no hay ningún problema. Entonces, vamos a ayudar porque el día está gris afuera y aquí estamos muy cómodos, pero bueno, estamos en familia. Tiene varios significados. Yo quiero que usted lo anote allí, a los que están anotando. El primer significado que encontramos dentro de las cuestiones o de lo que vemos en la Biblia y en la cultura es que es el día de la expiación, es el día que se perdonan los pecados. Pero luego el siguiente significado es el día del cara a cara. Y se dice que era el día del cara a cara porque se encontraba cara a cara el sumo sacerdote con Dios. Pero proféticamente es el día en el que todo el mundo como planeta, como gente, como la raza humana, se van a encontrar con Dios. Nosotros nos habremos encontrado 7 años antes con Dios, pero este es el día en que la raza humana va a volver a encontrar a Dios cara a cara. Entonces será el día de la segunda venida de Cristo. También se le llama el día esperado. Repita conmigo, el día esperado. Y tiene razón en que es el día que todo el mundo espera a que venga, el día del juicio. La gran mayoría de costumbres y religiones han tomado un día como que es el día donde va a venir el fin del mundo, donde va a venir el día del juicio, el día de la ira, y Dios habla que este es el día esperado. O sea que si todo el mundo se refiriera a un día y no supieran de dónde viene, solo que se lo dijo alguien de alguien y estuvieran equivocados, estarían pensando en este día como hoy, o en un día como hoy, según los conteos que tenemos nosotros. Ahora, también se le llama el día del ayuno o el día de la aflicción o de la gran aflicción. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se presentarán delante de Dios en este día, pero no perdonados, sino justificados, y entonces entrarán en la gran condenación. Recuerde que hay dos maneras en las que una persona entra o tiene tiempo para arrepentirse, para no ser condenado. Una es antes de que se muera, el minuto antes de la muerte, hasta ahí la persona puede arrepentirse. Solo que yo creo que muchas veces no tienen ni la mente ni el deseo de arrepentirse. Entonces, aunque estén en el punto de la muerte, nosotros hemos estado, Sandy y yo, en gente en pacientes terminales de cáncer, y en el lecho de muerte les hemos ofrecido la palabra de Dios y la salvación y no la han aceptado. Entonces podemos entender que las personas tienen hasta ese punto. Pero aquellos que estén vivos para el día en que esto pase, tendrán hasta ese momento en el que vean al Señor Jesucristo y se acabe todo el conteo para arrepentirse. Yo quiero pensar que el día antes de que el Señor venga, si alguno tiene la luz de Cristo y el entendimiento en ese momento, aún pasando lo que se llama la gran tribulación, podrá decirle a Dios: Dios, perdóname y necesito que me cambies y hazme tu hijo. Y me imagino que Dios lo que va a hacer es darle su salvación. Hasta ese punto, después de ese momento, tal y como es la muerte, no hay cambio y no hay arrepentimiento. No es como lo dice la iglesia tradicional o la religión tradicional. Cuando una persona muere, hacen misas o hacen ceremonias por ellos en donde sean que estén muertos, y dice: es para sacar el alma de las ánimas y que se salven. Eso no existe, no es bíblico, no tiene ninguna base bíblica ni teológica correcta para creerlo. Y la palabra de Dios nos dice al contrario, que va a haber un juicio delante de Dios. Pero también se llama el día del gran shofar, y será lo que se llama la última trompeta. Usted mirará que cuando dijimos acerca de la trompeta anterior, había un toque de trompeta que nos iba a sonar y que todo el mundo la escucharía, y la trompeta dijimos que era o un sonido de trompeta o que quizás podría ser una gran advertencia, pero sonido de trompeta y todo el mundo lo va a oír, donde la iglesia es arrebatada. Recuerda que durante la guerra y durante los tiempos que Dios trabajaba con el pueblo de Israel, Él les pedía que en ciertas circunstancias tocaran la trompeta para marcar ciertos tiempos. Bueno, este tiempo que se va a marcar es el de la gran trompeta o el gran shofar, que va a indicar que ya se acabó, los tiempos se acabaron, ¿sí? Y que se comienza otra etapa totalmente diferente que llamaríamos el gran milenio. Pero por último significado que encontramos es el cierre de las puertas. Repita conmigo: el cierre de las puertas. Recuerde que uno de los significados de la fiesta de las trompetas era el abrirse de las puertas, y el cierre de las puertas terminará en ese momento 7 años después. Entonces, lo que Dios nos quiere enseñar aquí es que las puertas se van a cerrar, y nuevamente nos enseña del tiempo del arrepentimiento, y de allí para allá
ya no habrá nadie más ni que pueda ser salvo, ni que deje de ser condenado, si eso es lo que tiene que hacer en ese momento. Ahorita estamos muy bien, y ahorita los jóvenes, los adultos, algunos que quizás juguetean con el pecado y con sus vidas, todavía estarán pensando, no, yo tengo un tiempo, y ciertamente tiene tiempo, pero ese tiempo engaña. Porque hay momentos donde Dios nos va a contar ahora en unos minutos que Él los entrega a sus deseos y ya la persona no vuelve para atrás. Dios tiene un tiempo y Él nos dice, si escuchan hoy la voz del Espíritu Santo, no endurezcan los corazones, no los vayan a endurecer, lo que nos dice. Y la manera como lo dice es en un tiempo presente. Es decir, siempre que escuchamos la voz de Dios dice, no endurezcas el oído, no cierres tu oído para lo que Dios te está diciendo, no endurezcas el corazón porque quizás no hay mañana. Y se refiere a dos cosas para mí. Uno, a que quizás mañana te mueres o no amaneces, o quizás mañana ya no puedas escuchar. Y he tenido todos los casos en la iglesia, los he visto, gente que tuvieron una oportunidad, al día siguiente ya su corazón pareció haber estado endurecido de tal manera que no entró en la palabra de Dios, aunque la pusieran con aparatos o con un taladro y la intentara meter, no entró. ¿Por qué? Porque el corazón se endureció, ya lo vamos a ver en unos momentos. Y he conocido gente que murió y simplemente ya perdieron la oportunidad. Y nos aterró el caso de la gente que hemos visto en los hospices o en los lugares donde van a morir, y le hemos confirmado, le hemos visto, el cáncer ya los tenía totalmente, en dos casos de ellos totalmente consumidos, y aún y en ese momento quisieron aceptar una nueva oportunidad de parte de Dios. Entonces ese es el cierre de las puertas. Ahora vamos a Génesis 3:15 para hablar de por qué necesitamos un día de juicio y por qué va a haber un día de juicio. Tal vez los jóvenes dirán, o los adultos dirán, bueno, ¿por qué un día de juicio? ¿Para qué? ¿Quién dijo? Y no hemos visto un día de juicio desde hace nunca. Desde los tiempos de Noé no se ha visto un juicio como tal. Y Dios dijo que iba a hacer, que no lo iba a volver a hacer de esa manera, y ahora viene otro juicio. ¿Por qué no un día de juicio? ¿Por qué un día de juicio? ¿Para qué es? Bueno, todo obedece a que el ser humano necesita dar cuentas de su vida. Sí, aunque lo creamos o no lo creamos, usted y yo necesitamos dar cuentas de nuestra vida a alguien que necesita y puede tomarlas. Y esa persona que puede tomarlas es Dios. Dios es el único, y Dios, cuando lo vemos, no solamente tiene el trabajo de ser creador, que ya lo hizo, también tiene el trabajo de ser juez. Repita conmigo, juez. De hecho, el nombre Daniel significa Dios es mi juez. Y la palabra de Dios nos habla de Dios continuamente como un juez en el universo. Ahora, la gran mayoría tienen pinta y tienen cara de que cuando ven un juez están viendo una persona mala. Pero de hecho nunca es así. Cuando hay un juez o un juez debe tener una percepción o debe emanar un sentido totalmente equitativo. Un juez tiene que ser bueno, no puede ser malo. Tampoco es ni que está arrugado, siempre nos imaginamos a un viejito, pero lo que estamos imaginando de un juez es una persona correcta. Y Dios es juez. Ahora, ¿por qué Dios es juez? Y esto es muy importante. Quiero que toda la iglesia, los jóvenes lo aprendan. La palabra o la razón por la cual, o una de las razones por las cuales Dios es juez, es porque Dios es bueno. Repita conmigo, bueno. Repita más fuerte, bueno. Y cuando hablamos de bueno, quiere decir bueno y santo. Es decir, Dios no es malo. Por consiguiente, si Dios es bueno, es santo y no es malo, tiene que odiar lo que está mal. ¿Estamos? El solo concepto de poder juzgar, tiene que juzgar entre lo bueno y lo malo. Y Dios, siendo un ser bueno y santo, es decir, en Él no hay pecado, inmediatamente entendemos que entonces tiene que odiar lo que es malo. Si usted no le gusta que su hijo robe, es porque usted odia el robo. ¿Estamos? Una persona, para ser buena, tiene que odiar lo que es malo, porque en el momento que una persona buena ama lo que es malo, entonces deja de ser buena. ¿Entendemos ese concepto o no? En el momento en que una persona deja de ser buena, una persona buena deja de amar o ama lo malo, deja de ser buena. Entonces Dios desde el principio nos ha dicho que va a traer
un juicio sobre la tierra, que hay un momento en que en su bondad, en su perfección, va a tener que dar y tomar lo que es malo. Y según él, lo que es malo, lo que va a hacer es traer a juicio y a condenación. Va a pedir cuentas de todo lo que hemos hecho. Y todos los seres humanos, grandes y pequeños, ancianos y jóvenes, todos tendremos que dar cuenta delante de Dios, porque Él es el juez del universo. Entonces es muy importante que nosotros nos preparemos para eso y entendamos por qué es. Y por eso desde Génesis 3:15 lo viene profetizando. Vendrá un día en que toda esa batalla se termine, la batalla entre el bien y el mal. Y lo profetizó desde Génesis 3:15 cuando dice: haré entre tú y la mujer que sean enemigos y pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos, y un hijo tuyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Dios va a traer sobre la vida y sobre los seres humanos el momento final. Y en Mateo capítulo 24 versículo 21, en la traducción del lenguaje actual, nos dice que vendrá en un día de gran tribulación. Va a ser antecedido, si está bien dicha la palabra, por un momento de mucha dificultad a nivel mundial. Vamos a ver lo que dice. Dice: porque ese día la gente sufrirá muchísimo. Nunca desde que Dios creó la humanidad o el mundo hasta ahora la gente ha sufrido tanto como sufrió ese día, y jamás volverá a sufrir así. Déjenme le explico a qué me refiero. Antes de que venga el tiempo del gran juicio, va a haber una revolución de maldad increíble. Va a haber guerras, va a haber conflictos, todo lo que hemos oído en el Apocalipsis. Por eso Dios lo menciona desde el principio, y casi todos los libros de la Biblia nos mencionan o nos hablan acerca del día de Dios, el día de la ira de Dios, el día de la gran condenación, el día en el que Él va a llamar a todo el mundo a juicio. Casi toda la Biblia y todos los libros nos indican que vendrá un día como tal, y ese es el día en el que el Señor se está refiriendo aquí. Solo que antes de que pase el día de la gran tribulación, de ese día acontecerán unos hechos, o tenemos unos hechos previos que dirán que todo va a entrar en una crisis a nivel mundial. Y vamos a ver lo que se llama, o la Biblia nos va a mencionar acerca del anticristo y muchas cosas de esta. Por esto necesitamos comprender qué significa este día. Y volverá, dijimos, va a sufrir todo el mundo. Y en el capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 1 y 3, nos mencionan acerca de cómo será ese día, y nos da un flashback, o nos da una pequeña pincelada en un par de versículos de cómo será ese día. Y escuche lo que dice, o cómo lo menciona. Después de todo esto, vi un ángel que bajaba del cielo con gran autoridad. ¿Con gran qué? Autoridad. Dice: y la tierra se iluminó con su resplandor. Quiere decir que tenía autoridad y que tomó toda la tierra. Escuche lo que dice el versículo 2. Y dio un grito fuerte diciendo: ha caído Babilonia, cayó esa gran ciudad. Parece que este ángel en el cielo, en el tiempo de lo que llamamos Apocalipsis, o cuando estemos en el cielo, va a declarar: este es el momento en el que ha caído la gran Babilonia. ¿Qué es la gran Babilonia? La gran Babilonia es el sistema, es la manera de vivir, es el sistema religioso, es la manera de pensar que tiene todo el mundo, es la manera de ver o la manera de hacer las cosas sin Dios. La gran Babilonia viene desde hace muchísimos años y se refiere a todo lo que el hombre ha hecho sin Dios. Babilonia es su vida sin Dios. Babilonia son sus pensamientos. Babilonia es la música sin Dios. Babilonia es todo lo que tiene que ver con todo ese gran sistema que el ser humano ha creado, que no tiene nada que ver con Dios. Y ese día caerá la gran Babilonia, nos dicen los ángeles, y comenzará un tiempo para nosotros, o para la tierra, totalmente diferente. Escuche lo que dice acerca de la gran Babilonia y las características. ¿Por qué? Porque se convirtió en una casa para demonios, porque era una guarida para todo espíritu inmundo. Es increíble, porque aquí nos está mostrando una parte espiritual. Era una casa de demonios. Estaban hablando de los ángeles caídos que estaban recorriendo en todo el mundo. ¿Sabe que detrás del LGTB tenemos un ángel, un demonio? Y yo creo que es un principado que se llama Jezabel. Detrás de los planes del gremio
o detrás de la pornografía y de las casas de pornografías que hacen, hay un ángel, hay un demonio trabajando para que todo eso sea formado. Sabe que detrás de cada vicio, detrás de cada situación, de cada cosa que hace que el hombre sea atado y esclavizado, hay un espíritu trabajando. Y no solamente un espíritu en persona o en ser, sino que hay una influencia trabajando sobre todo eso que es espiritual. Por eso Él nos dice en este versículo que se ha convertido en una casa para demonios. Es una guarida para todo espíritu inmundo y un nido para todo buitre repugnante. Así es como se ve en lo espiritual y como lo vio Juan. Y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Versículo 3. Pues todas las naciones, ¿cuántas? ¿Cuántas? Todas las naciones han caído debido al vino. ¿Qué significa el vino? El vino significa que todo el mundo se metió en el rollo, todo el mundo cayó en ese lío. Podríamos decir que ese es su amigo de lío, como dicen aquellos. Pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Esa inmoralidad no significa solamente la sexualidad, esa inmoralidad significa han dejado la relación con Dios para coquetear con otras cosas, con el mundo, con la manera de pensar, con sus ideas, con cualquier cosa buena que hagan o mala. Todo lo que no tiene que ver con Dios, entonces es considerado Babilonia. Pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Escuche, los reyes, los gobernantes, las autoridades, todos del mundo cometieron adulterio con ella. Nos dice la Biblia que en ese momento todo el mundo va a estar retocado por este mismo espíritu. Debido a su deseo por lujosos excesivos, a su deseo por lujos excesivos, los comerciantes del mundo se han enriquecido. Escucha lo que dice entonces el Señor. Va a traer un juicio porque desde el primer momento hay una lucha entre el bien y el mal. Y Dios tiene que en algún momento juzgar y decir hasta aquí no más. Pero el corte de Dios no va a ser un corte donde sea arremetedor, donde sea un corte injusto, donde dice uno como un muchacho, pues hoy no, o donde dice uno que una persona que tiene autoridad. No, Dios nos tendrá que juzgar legalmente. Dios va a juzgar a la gente no porque le dio una rabia de momento y dijo, ¡pum!, venga para acá, le quito la vida. No, lo va a juzgar a cada uno de los seres humanos de acuerdo a la ley y lo va a juzgar clara y limpiamente. Así va a ser el juicio de Dios. Muchas veces cuando leemos la Biblia y en la mala interpretación y en la falta de conocimiento de Dios, creemos que Dios va a ser injusto. Y decimos hasta cosas como estas: mi papá se lo llevó Dios. Cuando alguien se muere, siempre comete la gente el error: papito Dios se lo llevó, no llores. Le están diciendo papá Dios es injusto porque se llevó a una persona. Cuando esa persona o ha sido asesinada, o cuando esa persona murió por viejo, cuando esa persona murió por alguna razón diferente, siempre le estamos echando culpa a Dios de las cosas malas. Pero Dios no es injusto, al contrario, Dios es bueno, y es bueno en abundancia. Por eso pensamos mal y actuamos mal y creemos mal con el Señor, porque no conocemos a Dios. Dios es justo. Entonces en ese momento donde Dios traiga ese juicio, lo va a hacer con parámetros legales. Y va a poner a la persona y le va a decir, ¿has cumplido la ley o no has cumplido la ley? Vamos un momento al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 5, para enseñarle un poco más acerca de esto. Escuche lo que dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. El libro de Romanos es considerado el Pentateuco o el libro el principal, uno de los libros principales del Nuevo Testamento. ¿Hay sonidista aquí abajo o no? Creo que hay un eco. Muy bien. Ciertamente la ira de Dios, ciertamente, escucha lo que dice: la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué viene revelándose? La ira de Dios. No escucha, iglesia, ¿qué viene revelándose? La ira de Dios viene revelándose desde muchísimo tiempo, desde el primer momento. Quiere decir que Dios está mostrando y en algún momento esto se va a acabar. Y ciertamente estamos en momentos mucho más difíciles donde decimos, esto estamos al punto ya, esto está a las puertas. Dice que se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los seres humanos. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Repita conmigo, la verdad. ¿Qué quiere decir la verdad? Obstruyen el camino de Dios, el trabajo de Dios. Dios es la verdad. Entonces, cuando Él dice que todo ese juicio viene contra todas las personas que hacen injusticia y contra todos aquellos que obstruyen la verdad, está diciendo a Jesucristo. Jesucristo, un nombre para Jesucristo es la verdad. La verdad es todo lo que viene de Dios. Dios quiere bendecir a una persona, y ¿qué hace la persona? Le quita la bendición. Dios quiere que los jóvenes sean libres, y viene otra persona, les vende drogas. Dios quiere que un matrimonio sea bueno o sea limpio, y viene la inmoralidad sexual. Dios quiere que pase que los hijos sean enseñados y los padres son permisivos. Todo eso tiene que ver con la falta o con obstruir la verdad. O sea, el plan que Dios tiene, el diseño que tiene. Ahorita el diseño siempre ha sido papá, mamá e hijos. Ahorita todo el mundo quiere irse contra la verdad. Quiere ser 2 papás, 2 mamás, 3 papás, 4 mamás. Tienen un revoltijo tremendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo se quiere ir contra la verdad o contra el plan de Dios. Versículo 14. Me explico, dice Pablo. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. Repita conmigo, es evidente. Es evidente. Dice que las cosas que Dios tiene son evidentes para la gente. Que cualquiera puede decir aquí en este versículo que toda cualquier persona que quiera conocer a Dios le va a ser fácil y sencillo. Pero pastor, yo nunca he visto a Dios. Pero pastor, yo no conozco a Dios. Nadie ha vuelto de la muerte, dicen los jóvenes tontos y necios. La gente necia, el ateo dice, nadie ha vuelto de la muerte para que me diga quién es esto. Es una de las cosas más imbéciles que podemos decir. Y escucha lo que dice el mismo versículo. Acerca de Dios, pues es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Y usted dice, pero ¿cómo que Dios se los reveló? Sí, Dios mismo ha revelado su existencia. Bueno, vamos a ver cómo lo reveló. Versículo 20. Porque desde la creación, escuchen todos, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Repita conmigo, nadie tiene excusa. ¿Qué quiere decir esto? Se lo digo de otra manera. Dios dice que cualquier persona, en cualquier lugar, que aunque no venga a una iglesia, aunque nadie se lo enseñe, si quiere conocer a Dios, le va a ser muy fácil. Simplemente va a ver las cosas invisibles que hay. Un árbol, y usted dirá, pero ¿quién creó ese árbol? Simplemente dirá, el agua. ¿Quién creó el agua? Simplemente tomará un tiempo para coger y en su mente pensar, pero ¿quién hizo todo esto? ¿Y por qué tenemos los cambios que tenemos? ¿Y qué es lo que pasa? Un hijo, ¿de dónde viene la vida humana? ¿Por qué tengo conciencia? ¿Por qué tengo pensamientos? ¿De dónde viene mi instinto de hacer el bien y el mal? ¿Por dónde puedo amar? ¿A quién me aparezco? ¿A quién me parezco? Todo eso quiere decir que está allí puesto. Y por consiguiente usted sabe que hay un creador. ¿Qué es un creador? Un ser inteligente. ¿Cómo sabríamos que hay un obrero que ha pasado en esta iglesia? Porque vemos una creación, vemos un edificio. Esto no se hizo solo. Alguien vino y lo hizo, alguien colocó ladrillo sobre ladrillo, alguien pintó. Por eso sabemos que esto fue construido. ¿Por qué sabemos que Dios existe? Porque hay una creación. ¿Qué sabemos y qué deducimos de la creación? Que hay un creador. Por consiguiente, hay un Dios o un ser inteligente. Ya tenemos que definir quién es ese Dios, quién es ese ser o Dios inteligente. Porque hay una creación, entonces hay un creador. Por consiguiente, Dios le dice al ser humano, no digas que tú no me conocías o que nadie te habló, porque la misma creación habla de que hay un creador. El creador es Dios. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. El versículo 21 entonces sigue explicando, dice, pues a pesar de haber conocido entonces, a pesar de que todo el mundo sabe que hay un creador porque hay una creación, entonces no glorificaron a Dios como Dios, ni le dieron gracias.
no lo glorificaron como Dios. Espere, le digo qué significa. No reconocieron que Dios existe. O no le dieron la gloria, quiere decir, no le dieron el estatus que tenían que darle. No creyeron que Él fuera el juez. No dijeron que fuera el creador. ¿Sabe qué dijeron los seres humanos? Tal y como el ejemplo de un hijo que está mal con su papá. Pues ¿sabe una cosa? Yo no te amo, yo no te quiero. No me llames tu hijo. Y él, pasando el tiempo, le dice, yo voy a decirle a todo el mundo que tú no eres mi papá. Y pasando el tiempo, dirá, voy a decirle a todo el mundo, yo me creé a mí mismo. Y eso es lo que dice. Y si lo quiero verdaderamente insultar, le voy a decir, yo no soy hijo tuyo, yo soy hijo de otro. Y si quiero hacerlo peor, voy a decirle, no soy hijo de otro, soy hasta de un chimpancé. Eso es lo que dice el ser humano. Venimos de un chimpancé. ¿Puede ver el concepto tan ofensivo de parte del ser humano hacia Dios? Teniéndolo y conociendo que hay un creador, no le glorificaron ni le agradecieron. Y note una cosa, la glorificación de Dios parte de mi agradecimiento por Él. Es muy importante. ¿Por qué le agradecemos a Dios en este tiempo? Porque estamos agradecidos porque nos salvó. Pero si usted no ha sido salvo, entonces ¿de qué puede estar agradecido? O si usted no cree que es salvo, entonces no podrá estar agradecido por nada. Si hay algo en lo que tengamos que agradecerle a Dios, es en nuestra salvación. Por eso Él nos lo dice y dice, los cuales no le glorificaron a Dios como Dios ni le dieron gracias. Escuche lo que dicen los siguientes versículos. Sino que se extraviaron en sus inútiles racionamientos. Repito, sino que se extraviaron en sus inútiles racionamientos. Y viene lo que dice, y se les oscureció su insensato corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona o el ser humano, vamos a hablarlo como la raza humana, dijo, Dios no existe. Y dijo, vengo de un mico, vengo de un chimpancé, vengo de tal cosa, yo no tengo un creador, esto se creó. Y saben, ahora les voy a decir la verdad, había una roca que se dejó por miles y billones de años y una gran explosión, y de repente apareció un libro escrito tal y como deba, con fecha, con todo, con sentido, con conocimiento, con firma, con estampa, y eso fue creado simplemente por magia. Lo que es el ser humano. ¿Sabe que su cuerpo y el mío se pueden hacer con 100 pounds? Todos los componentes del cuerpo que tenemos en nosotros se pueden encontrar en un almacén por 100 pounds, por 100 libras. Pero ármelo y se puede. Y colóquele pensamiento, y colóquele ideas, y colóquele memoria, y haga el ojo. No hay una empresa que pueda hacer algo semejante. No ha habido ninguna persona que pueda hacer algo semejante. ¿Y saben qué? Solamente lo puede hacer al ser humano. Nadie piensa. Intentarán colocarle una memoria a un perro. No lo lograrán. El ser humano no puede decir yo no fui creado. El ser humano, la única opción que tiene que decir, hasta los mismos ateos, alguien tiene que haber una vida inteligente. Y esa vida inteligente es el Dios del universo. Amén. Y que no solamente es Dios, es creador. Se le llama el juez del universo. Por eso Él dice, su corazón se les entenebreció y se les oscureció y se alejaron de Dios y ya nunca más volvieron. Vamos a Romanos capítulo 2 versículo 5. Vaya conmigo por favor, porque estamos observando el razón por qué Dios entonces los va a juzgar. Ya encontramos la primera. Ahora escuche esto. Pero eres terco. Y espero no le esté hablando a ninguno de nosotros, pero seguramente que sí. Y te niegas a arrepentirte. ¿A qué? Arrepentirte. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que Dios le dio al ser humano y le dijo, vuélvete de tu pecado, te voy a mandar, yo sé que te voy a tener que juzgar más adelante, pero como no te vuelves y no quieres cambiar de opinión, entonces va a venir sobre ti toda esta ira. Lo va a decir en la siguiente parte. Dice, y te niegas a arrepentirte y abandonar ¿qué? Tu pecado. Y por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. ¿Un qué? Castigo. El ser humano sigue amontonando sobre sí un castigo terrible sobre sí mismo.
Continuamente, entre más se aleja de Dios y dice, va a venir una condenación. Y Dios lo que ha hecho, como dice Pedro, no te separes, entra, arrepiéntete, porque vendrá un día en el que te voy a tener que juzgar. Y Dios, siendo bueno, dice, no te quiero juzgar, pero te tengo que juzgar porque soy bueno. Y por eso le está retrasando su venida aparentemente, pero mentiras, que lo que está haciendo es esperando que todo el mundo entre en arrepentimiento, para que un día como el día de el día de Yom Kippur, Él venga sobre la tierra. Escuche lo que dice entonces. Pues se acerca el día de la ira. ¿Qué se acerca? El día de la ira. Y estamos mucho más cerca. En el cual se manifestará el justo juicio de Dios. ¿El qué? El justo juicio de Dios. ¿Qué quiere decir el justo juicio? Quiere decir que Dios no está arrebatado con una ira diciendo, a este lo cojo ya y lo aplasto y lo mando al infierno. No. Dios está diciendo, tienes esto, esto y esto, cámbialo, límpialo. Y no, si no te voy a tener que mandar, porque la Biblia nos dice, Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino que vino para que el mundo sea salvo. Eso es lo que dice acerca de Jesús. Y muy claramente dice, no he venido para condenar al mundo, pero su segunda venida vendrá para condenarlos. ¿Está usted condenado? Si usted se muere hoy, ¿a dónde iría? ¿Está usted y su familia y sus padres y su madre y sus hijos condenados? ¿Está usted condenado delante de Dios? ¿O ha aprovechado usted lo que Dios dijo, la salvación, para que Él dé un juicio justo? ¿Y qué significa un justo juicio para nosotros? Que cuando Él venga, o lo que hizo Él, que en nuestro pecado tenía que condenarnos, y dijo, David, de nada te tengo que condenar y voy a darte el merecido que necesitas. Pero cuando me fue a dar la condenación y me fue a dar el castigo que merecía, el mismo Jesús se pone de frente y recibe ese castigo. Por consiguiente, Dios ha hecho su justicia conmigo, lo que demuestra que Él es justo. Cuando una persona pone su vida en las manos del Señor Jesucristo, su confianza, para Dios esa persona es justificado. Es decir, ha dicho que quien recibió el castigo que tenía que recibir fue el mismo Señor Jesucristo. Y por eso le llamamos un varón de dolores, porque recibió el dolor que nosotros teníamos. En eso consiste la salvación, en eso consiste la teología cristiana, en que Dios ha muerto por nuestros pecados cuando ya éramos pecadores y nos justificó. Repita conmigo, justificó. De tal manera que estando en el juicio final, si llegáramos a estar, hubiéramos sido justificados por Dios, diciendo, un momento, yo ya morí, yo ya recibí el castigo por Él. Pero hay muchos otros en los cuales no se ha recibido el castigo. ¿Y quiénes son esos otros en los cuales no se ha recibido el castigo? Sino aquellos que están listos para la condenación. Y por eso ese día es muy importante para muchos. Entonces nos dice, pues se acerca el día de la ira, en la cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. ¿Cómo lo va a juzgar? Según lo que haya hecho. Versículo 7, dará vida, y note lo que dice la descripción de a quienes dará vida. Dará vida a los que siguen haciendo el bien. No estoy hablando de buenas obras. El bien es tener una relación con Jesucristo. Bien no es dar un paquete de chuches a un homeless. Bien no es darle un dinero a una casa con pobres. Esas son cosas buenas. Pero el bien es tener una relación con Jesucristo. Ese es el único bien. Porque fuera de esa relación con Jesucristo, todo lo que usted haga son obras de la carne y de maldad. Por consiguiente, hacer el bien es tener una relación con Jesús, y nos lo va a decir en estos siguientes segundos. Escuche lo que dice: dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran, ¿qué demuestran? Que buscan a Dios. Por consiguiente, si yo hago el bien, es porque primero he buscado y he entrado en una relación con Dios. Que buscan la gloria y el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Es decir, buscan la salvación. La inmortalidad que Dios ofrece es única y nada más que se llama la salvación. Porque la vida eterna consiste en conocer al Señor Jesucristo. La vida eterna para una persona comienza, y se los dije, el día que comienza o el día que conocen al Señor Jesucristo. La vida eterna no comienza el día que una persona se muere.
Comienza el mismo día en que le recibe y el Espíritu Santo mora en él. Por eso decimos que el camino al cielo es una persona, que la puerta al cielo es una persona. La puerta al cielo es el Señor Jesucristo. Por eso cuando usted pone su confianza en el Señor Jesucristo, todos los pecados son perdonados y es asegurado toda su vida y su futuro. Por eso es que usted puede decir, yo estoy buscando la inmortalidad, porque ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Dele un aplauso por favor a Dios bien grande. Versículo siguiente, 8, pero derramará su ira, repita conmigo, derramará su ira y su enojo sobre los que viven para sí mismos. ¿Quiénes son los que viven para sí mismos? Son aquellos que no viven para Dios. Hay dos maneras de vivir, o usted vive para usted mismo o vive para el Señor Jesucristo. Usted dirá, pero pastor, yo recibo al Señor Jesucristo y todavía intento vivir para mí mismo. Sí, pero usted está en una lucha. Su deseo, y él sabe que su deseo es vivir para él. Señor, pero a veces me levanto y lo primero que hago es tener desayuno y ver las noticias. Pero su deseo está para él. Por eso sabemos que una persona es hija de Dios cuando sus deseos son pasados por el filtro de Dios. ¿Cuál es su deseo? Verdaderamente es su deseo. Y le cuento una cosa, si ese es su deseo, se le notará. Porque el deseo de Dios se nota, lo demás es religiosidad. Pero derramará su ira y su enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad. ¿Qué quiere decir se niegan a obedecer la verdad? Se niegan al señorío de Jesucristo. Ya dijimos que la verdad es el Señor Jesucristo. Y cuando una persona se niega a obedecerle a Él, entonces quiere decir que no es parte de ese grupo, que es parte del grupo que está condenado. Y en cambio viven entregados a la maldad. La misma maldad no es simplemente matar a alguien. La maldad es hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, a la hora que yo quiera. Es ejercer mi libre albedrío. Y por eso dice, habrá aflicción y angustia para todos aquellos que siguen haciendo lo malo. Es decir, todos aquellos que siguen sin Dios. Para los judíos primero, porque tienen la ley, pero también para los gentiles. No crean, y hay gente que dice es que los judíos son y se van a salvar porque son religiosos y porque tienen todo en la parafernalia encima. No, señores, todo hombre y toda mujer tiene que pasar delante de Dios o ser justificado o ser condenado. Versículo 10 dice, pero habrá gloria, honra, paz. ¿Qué quiere decir gloria? Tendremos ese día nuestros cuerpos glorificados. Habrá honra, el Señor nos dirá, ustedes fieles que creyeron en mí, aquí están. Y habrá paz de parte de Dios. Paz significa, tendrán una relación conmigo. Para todos los que hacen lo bueno, los que tienen una relación con Él. Para los judíos primero, que obedecieron al Señor Jesús. Y para también los gentiles. Versículo 11, pues Dios no muestra favoritismos. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar. Aunque nunca tuvieran la ley escrita de Dios. Nadie podrá decir, pero pastor, nadie me enseñó los 10 mandamientos. Yo nunca tuve una Biblia en casa. Él dice que no importa. Es que yo viví en las montañas del Tíbet, en el Himalaya. Es que no había una traducción. Que es que no tuve una esposa que me dijo un esposo. Es que no tuve un papá converso. No funciona así. Mire lo que dice el Señor. Pues no, Dios no muestra favoritismo. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque no tuvieran la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante de Dios. No digas que porque tú sabes que es bueno, eres justificado. Es porque haces lo bueno. Y hacer lo bueno es tener una relación con Cristo. Escuche lo que dice en la siguiente parte. Es obedecer la ley que nos hace justos ante sus ojos. Usted se preguntará qué ley. Pero pastor, yo respeto los 10 mandamientos, pero yo respeto la ley, pero yo soy intachable. La ley que quita el pecado del mundo es una relación con Jesús. Y Jesucristo tiene su propia ley escrita. Y si usted va a la palabra de Dios, encontrará en el Nuevo Testamento o desde el libro de Hechos para adelante la ley de Jesucristo. Y la ley de Jesucristo tiene unas características especiales y es una ley de gracia. Pero toda la base fundamental está en haber creído y confiado en ese Señor Jesucristo.
Esa es la ley. La ley que ustedes tienen es que crean en mí y en las palabras que yo les hablo. Y esa ley que está diciendo es la justificación y la gracia de Dios. Por eso usted tiene que tener una relación con Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Versículo 14. Aún los gentiles, escuche esto, quienes no cuentan con la ley escrita, quien no tiene una Biblia en la mano, que no se le han enseñado, que sus padres no son conversos, muestran que conocen esa ley. Muestran que la conocen cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Repita conmigo, escrita en el corazón. Porque aunque usted se vaya al fondo del mar, allí pecará. Aunque no haya una Biblia, porque no hay Biblias en el fondo del mar, en ese submarino, usted allá puede tener los pensamientos más graves de todos. En los pensamientos de fornicación, los pensamientos de adulterio, los pensamientos de asesinato, los pensamientos de mentira, los pensamientos de todo lo que usted quiera tener. No lo exime el que no tenga una Biblia al lado. No lo exime el que no haya venido a la iglesia. No lo exime el que esté en la iglesia. Lo único que exime a una persona es tener a Jesucristo, pues todos tenemos la ley escrita en el corazón. Cuando usted se acerca a un niño de 8 años, de 10 años y le dice no robes, él sabe que está robando. ¿Por qué roba un niño de 5 años y cuando lo regañan sabe que está mal? Porque tiene una ley escrita en su corazón. No diga usted ni digamos ninguno de los que estamos acá, es que yo no sabía. La ley está escrita en el corazón del hombre, la escribió el Espíritu Santo cuando el hombre fue hecho. Solo que nos hemos alejado de la ley y tenemos que volvernos a ella a través de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Por eso entonces dice la misma palabra de Dios, porque la ley está escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Versículo 16. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día. Escucha esto, la conclusión de Pablo. Y el mensaje que proclamo, vuelvo a decirle, esta es la conclusión y es la conclusión del Evangelio. Porque el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará. ¿Se acerca a qué? ¿Se acerca a qué? El día en el que Dios juzgará. Por medio de Jesucristo. Aquí viene una parte muy importante, iglesia. Quiero que ponga su atención allá en la pantalla. Por medio de Jesucristo, la vida secreta de cada uno. Se acerca el día en que Dios juzgará la vida secreta de cada persona. Cada uno tendrá que dar cuentas de todo lo que hay en su corazón. No solamente de sus acciones, sino desde el momento y todas las intenciones y todo lo que hizo y pensó. Todo eso pasará como pasará una historia en la televisión. Delante de Dios callados diremos, Señor, ¿qué hice? No sabía que sabías. El escándalo, lo que hacemos en la tierra, es un escándalo en el cielo. Por eso es importantísimo que entendamos que un día como hoy seremos juzgados o condenados. Si fuéramos, juzgados o condenados o justificados. Si fuésemos justificados, hace mucho rato estaríamos con el Señor. Un día como hoy, hace 7 años, estaríamos hace rato con Él. Y bajaríamos con Él a poner junto con Él para ver cómo Él pone orden a las cosas. Entonces, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será esto de la gran tribulación y del día de este juicio que Dios nos está hablando? Apocalipsis 6:1 nos dice, mientras miraba, vi al Cordero que rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno, ven. ¿Qué quiere decir esto? La semana pasada explicamos acerca de lo que iba a pasar inmediatamente del arrebatamiento de la iglesia. Íbamos a entrar en la coronación del gran rey. Y el rey estaba en la mano o estaba sentado y en el trono y era Jesucristo y tenía un papel o un rollo. Y ese rollo son lo que llamamos las escrituras del mundo. Y tenían 7 sellos y a medida que él abría cada 7 sellos pasaba un evento. Y el primer evento que pasa es el comienzo de la gran tribulación. Por eso va a pasar inmediatamente la iglesia sea arrebatada. ¿En qué momento sabrá el mundo entero que esto va a pasar y que se comienza la gran tribulación? Recuerda que la gran tribulación es la antesala para la segunda venida de Cristo.
Por eso segunda de Tesalonicenses nos dice en qué momento va a pasar. Y dice, versículo 6, ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene. Hay algo que está deteniendo este momento, iglesia. Esto está como en momentos donde quiere golpear y quiere pasar, como si hubiera muchas fuerzas intentando abrir una puerta. Desde hace años está este movimiento, solo que el poder se ha incrementado en los últimos años. En los años en que ha venido el LGTB, en los años en que ha venido el aborto, en los años en que ha venido la depravación del ser humano, como nunca en los últimos 50 años. Y hay una fuerza y se están abriendo las puertas, la gran apostasía. Y eso es lo que está diciendo el versículo que Pablo nos está mencionando. Dice, y ahora ustedes saben que es lo que lo detiene. Hay algo que está deteniéndolo para que no aparezca antes de su debido tiempo. Pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha. Repite conmigo, ya está en marcha. Más fuerte, ya está en marcha. Solo que falta que sea quitado de en medio el que ahora lo está deteniendo. ¿Quién es el que está deteniendo el plan de la maldad? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, uno de los ministerios o de los servicios que tiene el día de hoy, hasta el momento en el que sea quitado, es el de parar y detener la maldad. Si esto no está peor, es porque el Espíritu Santo todavía está en la tierra. Si usted no ve la pedofilia en la calle, es porque el Espíritu Santo está en la tierra. Si usted todavía no desarrolla aquel que no tenga una relación con Cristo, es porque el Espíritu Santo de alguna manera le está diciendo no lo hagas. Pero habrá un día, iglesia, en el que se quite el Espíritu Santo de esa labor, en el que el Espíritu Santo deje de detener la maldad a nivel mundial y todo el mundo comience a dejar y hacer lo que quiere hacer ese día. Para ese momento la iglesia ya habrá sido quitada y comenzará en la tierra la tribulación y terminará con la gran tribulación. Y esos son los momentos que estamos esperando y creemos que estamos a punto de ellos, porque tendrá que venir un tiempo de gran control. Por eso nos dice Apocalipsis capítulo 6 versículo 2: y levanté la vista y vi lo que estaba pasando en el cielo cuando él abrió el rollo, y mira lo que vio, y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco, llevaba un arma, y dice, y se le colocó una corona, poder para vencer, y sobre su cabeza, y salió cabalgando y salió a ganar muchas batallas y obtener la victoria. Repita conmigo, para obtener la victoria. Más fuerte, para ganar batallas. Se refiere al anticristo. El cielo nos dice que se abrió el primer rollo y salió un hombre como en un caballo blanco, y era el anticristo que salió a colocar durante esos 7 años el gran desorden. Ya lo habíamos visto en Génesis capítulo 1 versículo 20 o capítulo 2 versículo 25, por allí dice que él tiene una pelea entre los hijos de Dios, o entre el ser humano y él, y un día intentará ponerle el pie sobre su cabeza, pero el ser humano herirá su calcañar, herirá su talón. ¿A qué se refiere esta gran profecía milenaria? A que vendrá un momento en el que se va a definir y el anticristo finalmente va a poder poner, o Satanás, el cuello o el pie sobre el ser humano. Y yo creo que es en la gran tribulación, porque dará a luz todo lo que desea hacer en ese momento. Siempre han creído que la gran tribulación es algo enviado por Dios, pero no es algo enviado por Dios, es algo permitido por Dios. Repita conmigo, permitido. ¿Qué quiere decir permitido por Dios? Dios no envía nada malo, pero Dios permite en momentos y circunstancias para sus propósitos, y ese será el propósito final, para definir la gran batalla y venir y juzgar a vivos y a muertos. Por eso nos dice Apocalipsis que salió a obtener la victoria. Y en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice: pues no se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo o el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es la gran oleada en que la gente va a apartarse de los valores de Dios, de la iglesia y de las grandes verdades. Y vuelvo y le digo, la gran verdad es una familia, padre y madre. Y ahora, ¿cuál es la verdad que nos quieren decir?
que pueden haber dos padres y dos madres, entre otras cosas. Cuando el mundo entre en la gran apostasía, el alejarse totalmente o grandemente de los valores de Dios, es cuando vendrá ese momento. Por eso en el cielo va a pasar el primer rollo, va a salir ese gran jinete, pero en la tierra el Espíritu Santo va a decir, listo, dejo de detener la maldad y le doy paso a aquel que es el hombre de la gran perdición y el hombre de pecado. Versículo 4 nos da las características, escucha lo que dice, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto de Dios. Se va a oponer a todo como ahora. No busquen, no caminen. Está mal buscar a Dios. Que ahora quieren buscar a Dios, pues entonces vamos a poner un control, vamos a hacer ciertas cosas. Y dice, llegando al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios, porque esa va a ser la forma y eso es lo que Él ha querido desde siempre. Y el versículo 5 dice, ¿no se acuerda que cuando yo estaba con ustedes todavía les advertía de esto? Entonces, ¿cuándo será esto? Cuando venga la gran tribulación. Inmediatamente pasa esto, la segunda venida del Señor vendrá como en un día como hoy. Y nos dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 9, en Mateo 24, versículo 21 dice, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento. ¿Se imagina a Satanás? ¿Se imagina al anticristo? ¿Se imagina todo el mundo en guerra? Allí tendremos la tercera guerra mundial. Si usted cree que ahora tenemos una pandemia, quiero decirle que allá se morirá la tercera parte de la población y no se arrepentirán. Si usted cree que hoy estamos en momentos graves, déjeme decirle, vienen momentos seriamente graves. Lo que pasa es que ahora estamos en los dolores de parto. ¿Y cómo son los dolores de parto? Un poquito, otro poquito, hasta que se intensifican al momento en el que llegue el gran juicio de Dios para la humanidad y parar todo y sea la segunda venida. Por eso nos dice el versículo 22, en el mismo versículo, dice, y jamás habrá una angustia tan grande. Versículo 22, de hecho, a menos que se acorte este tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Entonces, ¿qué entendemos? Viene una gran tribulación. Después de la gran tribulación viene el día de la segunda venida, un día como hoy. Ahora, siempre les decía al principio, hemos creído que Dios es quien trae todas estas cosas. Y les dije que no, porque Dios lo que hace es permitir en momentos determinados. Sin embargo, nos dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, que la maldad viene de parte de ese gran enemigo. Ese gran enemigo que tenemos todos. El hombre no fue diseñado para estar bajo las drogas. El hombre no fue diseñado para ser rebelde. El hombre no fue diseñado para estar enfermo, para estar pobre. El hombre no fue diseñado para estar adicto a la pornografía. El hombre no fue diseñado para hacer inmundicias. El hombre no fue diseñado para ser infiel. El hombre no fue diseñado para decir mentiras. El hombre no fue diseñado para rebelarse. El hombre fue diseñado para el bien, para ser como Dios y para tener una relación con Él. Por eso nos dice, y por eso entiendo que quien traerá todo el conflicto en el tiempo de la gran tribulación es Satanás, es el anticristo. Y nos dice 2 de Tesalonicenses 2, versículo 9, en cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás y llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos. Y usará toda clase de maldad. Escuche esto, ¿usará qué? Más fuerte, ¿toda qué? Para engañar a los que van a la condenación. Escuche lo que dice, usará toda clase de maldad para engañar a los de la condenación. Ya le dijimos quiénes son los de la condenación. ¿Y por qué no va a engañar a los que no están condenados, a los justificados? Porque tienen al Espíritu Santo. Y porque el Espíritu Santo les va a ir guiando. Y ellos van a reconocer los tiempos y las sazones. Y también porque no van a estar en ese momento. Pero va a haber un grupo que se quede durante la gran tribulación. Aquellos que no se convierten ahora, quizás cuando vengan las trompetas, cuando no encuentran a sus hermanos, cuando no encuentran a sus padres, cuando no encuentran al pastor, dirá, ahora sí me convierto. No tengo otra alternativa. Ahora sí creo.
Antes no lo creía porque no lo veía, pero ahora veo las sillas vacías y observo que sí faltan. Y ahora entiendo lo que dice la palabra de Dios. Y entendiendo lo que dice la palabra de Dios, llorarán. Y en su angustia lo buscarán. Llorarán en su angustia y lo buscarán. Eso es lo que nos dice el Señor. En su angustia me buscarán. Mientras que Satanás, el anticristo, está gobernando el mundo en esos momentos y creemos que estamos muy cerca, usará toda clase de maldad para engañarlos a los que van a condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad a Cristo para recibir la salvación. La verdad no en sí sola no me da la salvación. Él no está hablando de que usted sepa algo que es verdad. ¿Qué comiste ayer? Ah, me estás mintiendo. Eso no lo hace salvo. Lo hace salvo es la verdad, que es el Señor Jesucristo. Él es la verdad. La relación con Él es la verdad. Vuelvo y le digo, es otro nombre del Señor Jesucristo. Por eso Él va a traer todo eso para aquellos, los va a engañar. Versículo 12, ¿por qué los va a engañar? A fin de que sean condenados todos los que no han querido creer la verdad, sino que se complacen en no amar a Cristo, en no amar la verdad. Ahora, ¿por qué van a ser condenados? ¿Porque no aman a Jesús? No, van a ser condenados porque fueron y no supieron o no cumplieron la ley de Dios. La razón por la cual ellos no pueden salvarse es porque no querrán aceptar el único sacrificio hecho, la justificación. Por eso la pregunta es, ¿está usted justificado? ¿Ya Jesucristo está viviendo en su vida realmente? Se notará y se percibirá, porque usted querrá dejar el pecado y porque entrará en una relación con Jesucristo y con su palabra, aprenderá a amarle. Mientras tanto, usted está jugando a la iglesia. Y recuerde, dentro o fuera de la iglesia va a haber condenación, porque la condenación no es estar, la condenación es no tener a Jesucristo. Vamos a ponernos en pie, iglesia, y vamos a darle gracias a Dios. Señor, hoy podemos apagar acá, lo agradezco. Hoy estamos en un momento muy importante en cuanto a la relación contigo. Y estamos en una de las fiestas más críticas para la humanidad. Muchos de nosotros nos habremos ido en ese momento, pero muchos otros, o algunos, todavía estarán acá. Señor, y yo te quiero en esta mañana o en este día pedir que vuelvas nuestro corazón a la reflexión. Señor, vienen tiempos y creemos que estamos viviéndolos en este instante. Vienen tiempos donde el mundo va a ser afligido, y no por ti, al contrario, tú vendrás a poner orden en tu segunda venida. Ahí en ese momento vas a disponer lo que es y los que son condenados, hasta que llegue el día del gran juicio o el gran juicio del trono blanco. Por eso, Señor, hasta ese momento nos queremos preparar. Los que ya estamos contigo queremos perseverar en tu palabra. Los que estamos conociéndote y caminando contigo queremos decirte que te necesitamos. Y yo te pido que aquellos, Señor, que hoy han aprendido lo que estamos hablando y que han entendido que viene un gran día, que viene el día de la ira, el día de Yom Kippur, que viene el día en el que tú te vas a revelar al cara a cara, puedan doblar sus rodillas junto con nosotros, tal como lo dice tu palabra.